¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos la visita del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Juan Martín. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero en este particular momento que vive el país, no sé si compartirá la palabra desilusión de la política. Bueno, esto puede trasladarse tal vez a la opinión pública, a la propia dirigencia política, digamos, a la visión que uno tiene, por ejemplo, desde el periodismo, a partir de algunas cuestiones que están pasando en la Argentina. En segundos, con Juan Martín, aquí en Perfiles de él. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Bien vos? ¿Bien? Muy bien. ¿Estás desilusionado de la política? Para nada. ¿O compartís el sentimiento que mucha gente puede llegar a tener de esto? Para nada, lo comprendo claramente, porque es un sentimiento que, como bien marcás, recogemos en el diálogo con los vecinos y las visitas que hacemos en la provincia, porque realmente todo lo que ha pasado con este tema de los vacunatorios VIP es una segunda bofetada, diría, porque la primera tuvo que ver con esta utilización política que se hizo de la pandemia en general, de una situación de crisis como es la llegada de una enfermedad que no conocíamos, frente a la cual no había recetas ni manuales escritos, y el aprovechamiento del gobierno como para poder avasallar y generar atropellos en el poder, ¿no? Y en este caso puntual, después de un año encerrados, ya más de un año, 2020 casi entero y 2021 llegando ya a marzo cuando arrancó la cuarentena, había una ilusión muy grande, Guillermo, muy grande de mucha gente que veía en este tema del proceso de vacunación un horizonte, una luz al final del túnel, como para poder empezar a dejar atrás el miedo, la resignación, la angustia de estar encerrados tanto tiempo. Y se da como una bofetada, no solamente el tema de que se hagan las cosas a escondidas, en vacunatorios VIP cerrados en la administración pública, sino además de la forma en que inclusive se comunica y se argumenta, ¿no? Porque no solamente que el presidente mismo, en vez de partir de la base de corregir, de tener esto, ¿no?, escucha, empatía con esa desilusión que se ha generado en los argentinos, lo primero que sale a hacer es, con una actitud muy soberbia y prepotente, a decir que nadie se merece un escarnio público. Y en esto que decías de la desilusión, yo celebro, Guillermo, que hayan sido miles, millones los argentinos que hayan dicho esto no está bien, no está bueno, hay que manifestarse y tiene que ser condenado. Así que nosotros desde Juntos por el Cambio estamos en el Congreso pidiendo explicaciones, pero además esperamos que la justicia avance. Ahora, esta viveza criolla, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Todavía no se está cerrando, digamos, lo que puede ser la tipicidad delictiva, ¿no?, de lo que ocurrió, pero ¿vos crees que está en el gen argentino o forma parte de una forma de gobernar? Mira, la verdad es que es un problema moral y ético, claramente, sí, pero además es un problema claramente de forma de ejercicio del poder. Y si te diría que es una cuestión argentina que no podemos resolver, sí, me voy, Guillermo, porque estoy convencido que realmente podemos ser distintos, que vale la pena hacer ese esfuerzo, que podemos pensar en Argentina que haga las cosas bien, que valore la cultura del esfuerzo, del trabajo, no la ventajita, y realmente en esto sentimos que por eso el problema es estructural en el gobierno, no se termina con lo de Ginés González García. Esa es la punta del iceberg, pero la verdad es que cuando uno ve el listado de gente que se pudo vacunar por izquierda y a escondidas, son gente que está muy vinculada al entorno más íntimo del presidente y la vicepresidenta. Entonces realmente hay una concepción de que, y esto está latente en muchas cosas de las que hace el gobierno nacional, de que el Estado les pertenece a una facción política, que eso se puede apropiar y utilizar para la conveniencia circunstancial de un espacio. Y ese es el problema matriz. Y al contrario, me parece, Guillermo, que está bueno que haya consecuencias, que las cosas avancen, que la justicia actúa, que los medios de comunicación también cumplieron un rol muy importante, aunque el presidente se enoje, y que frente a eso se separe la paja del trigo, porque la única forma que tenemos para salir adelante es con mejor política, con política de cara a la gente y transparencia, ni hablar. Ahora, se han invertido los valores, uno ve, ¿no? Porque a mí me resulta paradójico que gente conocida o reconocida de distintos ambientes diga, no, yo me voy a ir a vacunar con mi turno y al lugar que corresponda y voy a ir personalmente.
digamos, lo que tendría que ser normal pasa a ser un ejemplo en la sociedad. No sé si hay una inversión de valores de... Bueno, pero enhorabuena que todavía haya mucha gente que crea en eso. Y ahí estuvo también, fíjate, en Santa Fe. Estas son las cosas que están en discusión en el país, efectivamente, Guillermo. Cuando en la campaña del 2019, con la que accedimos a la banca en el Congreso, planteábamos que los modelos de país que estaban en confrontación eran efectivamente modelos de valores, pero no valores solamente en una cuestión política moral. La política involucra mucho más, pero sí tenían que ver con esto, si vale la pena trabajar en equipo, si se apuesta a la cultura del trabajo y el esfuerzo, si eso tiene un valor, si el mérito tiene una consecuencia que la sociedad valora como positiva, que vale hacer las cosas por derecha y no por izquierda. Y en definitiva, esto es también lo que se va a debatir ahora en el 2021. Y todos los que estén de acuerdo con estas ideas y valores, que son muchos, Guillermo, yo te aseguro, recorro la provincia y son miles los vecinos, las presidentes comunales, intendentes, concejales, que tienen ganas de apostar a que Argentina pueda salir adelante con otro modelo de país. Es decir, ¿vos crees que entre valores y economía puede llegar a pesar el tema valores a la hora de votar en un año electoral? Bueno, para comenzar, la economía no está dando los resultados que esperaba el gobierno, ¿no? Pero lo que sí es paradójico, que nos decían que la disyuntiva era entre salud y economía, y al final no fue ni la salud ni la economía, sino que fueron los amigos. Frente a esto, también hay un hartazgo, porque fíjate inclusive cómo fue la elección de Santa Fe en el 2019. Nosotros no somos necios. El país en 2019, en octubre, estaba mal, teníamos una recesión económica con dificultades, también no las poníamos abajo de la mesa, sino que decíamos, en vez de encontrar culpables y andar señalando a productores, a la cadena de comercialización, a los medios de comunicación, decíamos, este es un problema estructural que tenemos que resolver. Y así todo, con esas dificultades, hubo millones de argentinos que acompañaron una propuesta como la de Cambiemos. Obviamente no alcanzó para ganar las elecciones, pero ya más del 41% en aquella situación donde nos tocaba hacer oficialismo, nos dio un respaldo. ¿Por qué no también pensar ahora en 2021, donde se juegan, y está mucho más patente, ¿no? Cuando uno ve los temas de Vicentín, la vacunación VIP, el avasallamiento de la justicia, no es solamente la economía lo que está en juego. Sí. Bueno, la economía no funciona bien, tampoco las instituciones. Tenemos que presentar una propuesta de futuro, también en Juntos por el Cambio, que aprenda de los errores, pero que le permita a los argentinos saber de que hay alternancia y una alternativa posible. Después vamos a hablar de la autocrítica que vos haces de Cambiemos o Juntos por el Cambio, ¿no? Me parece también una pregunta fundamental, es decir, ¿qué nos pasó? Dirías vos, ¿no? Desde ese lugar. Pero siguiendo con el tema actual gobierno, el desprenderse de Ginés en este escándalo significa, digamos, una recuperación de credibilidad del presidente, es decir, bueno, ¿es un costo político que paga Alberto Fernández o no le quedaba otra? Mirá, por la situación como se dio, donde no fue un caso aislado, realmente tenía que haber alguna explicación por parte del gobierno y medidas concretas. Pero ¿sabes qué es lo peor, Guillermo? Que parece que la salida de Ginés González García en definitiva no sirvió para nada. Porque ahí están el jefe de gabinete y el presidente sermoneando a los medios de comunicación, a la justicia y a la oposición, porque supuestamente lo único que hacemos es entorpecer. Y enhorabuena que haya también en un país republicano que exige, además de que haya control del poder, y que se tenga que rendir cuentas, aunque no le guste al presidente y al gobierno, es una actitud republicana rendir cuentas. Y si se hacen las cosas mal, se tienen que corregir y se tienen que dejar atrás. Y nosotros apostamos a que si el presidente tiene vocación de reconstruir el vínculo de confianza de la ciudadanía, de los vecinos, con el proceso de vacunación, vamos a estar para acompañar. Pero para eso lo primero que tiene que decir es lo que se hizo estuvo mal, no justificar. Ahora resulta que es personal estratégico el que fue vacunado, ¿no? Porque no se partió de la base, esto estuvo mal únicamente, digo, la comunicación no fue la del viernes. Estratégico no estaban los planes de nadie, ni los planes oficiales. Totalmente, porque lo que nos pasa es que no hay plan. Asesores de prensa del Ministerio de Economía, no sé si es estratégico, Berbisky no sé hasta qué punto es estratégico. ¿De qué es estratégico? El Procurador del Tesoro. ¿Qué tiene estratégico? ¿No lo tiene también un docente, un personal de seguridad? Pero más allá de cuál sea la prioridad, porque eso es una cuestión que tenemos que discutir y además es parte de del Consejo Federal de Salud que se reúne y lo analiza. Para algo existe un plan que dice, primero está el personal de salud, eventualmente después están las fuerzas de seguridad, los mayores de 70, los geriátricos. Hay un orden que se consensúa y tenemos que atenernos a ese plan, porque es la única manera de generar confianza. Y esa confianza es la que, como bien decías, Guillermo, hay mucha gente que lo está valorando positivamente como excepción, pero es lo que se necesita, porque es la única forma de que en política
que la política encuentre la forma de aproximarse a la gente, de generar empatía y que sea canalización de la resolución de problemas. Si no, siempre va a ser muy difícil. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Me gustaría hablar de algo que tocaste, ¿no? El tema económico del país, porque se lanzó el Consejo Económico y Social. Si puede haber acuerdos en un país tan agrietado como el nuestro, ¿no? ¿Hasta qué punto cada sector va a ceder? Por ejemplo, el Estado con los impuestos, el gremialista con las leyes laborales, los empresarios con las ganancias, la acumulación de riqueza. Me gustaría hablar de este tema también, la autocrítica de Cambiemos, el futuro de la oposición. ¿Te parece? Con gusto. Enseguida. Bien, seguimos con el diputado nacional Juan Martín de distintos temas que tienen que ver con la realidad argentina. Vos dijiste el dilema salud-economía, y la economía es un gran problema en el país. Muchos aseguran que para superar esto, porque hay países que están tratando de superar la pandemia, pero su economía se mantiene como siempre, con un dígito anual, ¿no? Es decir, ¿crees que es factible algún pacto de sinceridad en el país? Bueno, nosotros creemos... ¿Tan agrietado? Creemos que es necesario, claramente, y que la única forma de salir adelante para los argentinos es construir una serie de consensos sobre temas fundamentales que no se puedan resignar más allá de los cambios de gobierno. Y eso es claramente posible. Tiene que arrancar por temas básicos y fundamentales, por ejemplo, como es la educación. La educación tiene que ser prioridad. Lo que pasó el año pasado en las escuelas, todo el año cerrada, cuando queda claro que es en las experiencias en Europa, donde ya están viviendo la segunda ola, o en Norteamérica, las escuelas fueron lo último en cerrar y lo primero en abrir. Este tipo de cosas tienen que ser foco claramente de consenso, Guillermo, que necesitamos construir. También, cuáles son las herramientas de una economía sana que pueda crecer durante muchos años. En Argentina llevamos ya más de 11 años, salvo por pequeños periodos, sin crecimiento económico. Y eso, para resolver el problema estructural que tenemos de más de la mitad de los compatriotas sumergidos debajo de la línea de pobreza y otros tantos en la indigencia, es inviable. Necesitamos una economía que pueda crecer con reglas claras, con certidumbre y que permita trazar a largo plazo. Ahora, ese pacto necesita de ceder poder, ¿o no? Sí, por lo menos la posibilidad de sentarse a conversar, de entender de que existen, más allá de nuestras diferencias, posibilidades de los temas en los que nos podemos poner de acuerdo, arribar a un consenso. Esto tiene para nosotros en la oposición también, para ser claros, tiene límites. Si lo que se quiere tratar en un acuerdo económico, social, en un espacio tiene que ver con avasallamiento de la justicia, con instituciones que se ven pisoteadas y con la modificación del calendario electoral en el año en el que vamos a llevar adelante elecciones, ahí no van a contar con nosotros. Pero sí creemos, y de hecho lo hicimos en el Congreso, hubo iniciativas del oficialismo que nosotros acompañamos, vinculados al personal de salud, a la misma negociación de la deuda externa, cosas que el kirchnerismo no hacía en la gestión de Cambiemos. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de ser diferentes. Esto es por una cuestión de convicciones nuestras. Ahora, somos oposición, nos eligieron para eso y tenemos que resguardar además valores e ideas que nuestros electores también depositaron la confianza en nosotros. Ahora, yo me imagino el escenario de una reunión amplia para discutir temas cruciales en la Argentina. Me imagino cuando lleguen a, por ejemplo, reforma laboral y... Bueno, pero lo que pasa es que para eso hay que... ¿Reforma del sistema previsional? Sí, hay visiones encontradas. Lo primero que hay que hacer, Guillermo, entiendo, es ser sincero y genuino con las iniciativas que se llevan adelante. Porque el Consejo Económico y Social, que quedó muy solapado por todo el tema del vacunatorio del escándalo. Bueno, el gobierno debería preocuparse justamente en que este tipo de cosas no generen problemas. Pero más allá de eso, y abocándonos al Pacto Económico y Social, nace herido de muerte. Porque no parece haber una vocación sincera de construir consensos. No, en ese pacto económico y social o en ese consejo en realidad que vaya a arribar a pactos y a acuerdos sobre lo que venga, no están convocados ni los líderes de la oposición, de los partidos de la oposición, ni los líderes parlamentarios. ¿Qué acuerdos se pueden después, que sean fruto de esa mesa, trasladar al Congreso con alguna razonabilidad y esperanza de que puedan triunfar si a la primera de cambio no estás incluido en la mesa de conversación que en definitiva tiene vocación de ampliar y reunir consensos?
Era un tema que nosotros le habíamos pedido al presidente, de hecho, para ser sinceros también, en esto que decías de autocrítica, Guillermo, ¿no? En la gestión de Cambiemos, el radicalismo lo puso activamente. Lamentablemente no reunió consenso hacia dentro de la coalición. En la presidencia de José Corral en el Comité Nacional se dijo, hay que tratar de generar un espacio de acuerdo con la oposición, la que tenga ganas de colaborar. Si el kirchnerismo quiere entrar, podrá hacerlo, pero si no, con los otros líderes peronistas que tenían vocación de construir también hacia adelante en Argentina, y perdimos esa oportunidad. Como autocrítica, la perdimos. Ahora, si miramos para adelante y estamos pensando en la actualidad, no podemos volver a cometer el mismo error. En aquel momento no había vocación de hacerlo, y ahora se hace mal. Y ese no es el camino. ¿Cuál es profundamente la autocrítica que vos haces del gobierno de Cambiemos, más allá de lo que acabas de decir? Es decir, ¿los sectores tuvieron una real participación en un gobierno de coalición o fue un gobierno de unos poquitos? Hablo de las decisiones políticas. De parte de la política, obviamente que faltó una herramienta que es clave y que tenemos que avanzar también en los desafíos de la oposición, de institucionalizar esa alianza. Era parte de las limitaciones. Recordemos que Cambiemos surge como un espacio que se generó en 2019 como una alternativa de poder hacia el kirchnerismo. Y veníamos de diferentes tradiciones políticas y nos costaba mucho arribar a consensos sobre políticas públicas. De hecho, todavía nos cuesta. Somos un espacio heterogéneo, venimos de diferentes tradiciones y no nos ponemos de acuerdo en todo. Pero en mucho avanzado la coalición se ha mantenido unida, que no es menor para lo que significa hacer oposición a un gobierno kirchnerista, y tiene el desafío ahora de pensarse a futuro. Respecto de lo que pasó en el pasado, yo creo que en la dinámica política faltó hacer una coalición política de gobierno, solamente fue una coalición parlamentaria, nos faltó dar un paso más. Pero lo más importante, Guillermo, yo creo que son las cosas que tenemos que revisar hacia adelante de lo que hicimos mal. Que tampoco hay que autoflagelarse, porque yo en esto estoy convencido, creo que se empezó a transitar un camino hacia una Argentina que responda a esas ideas y valores que mencionábamos antes en la conversación. Ahora, en política social, por ejemplo, nos quedamos totalmente a mitad de camino. Lo único que hicimos fue reproducir un sistema que lo único que hacía era alimentar a los sectores sociales y las organizaciones políticas que solamente lucraban con los más vulnerables. Eso ahora, no lo pudimos cambiar de matriz. ¿Esto no les garantizaba la paz social? Porque puede ser algún recurso como para tener tranquilidad en las calles, ¿o no? Uno sabe que en política y en gestión siempre existen tiempos para abordar las agendas. Pero también es cierto que si no las abordás, lo único que haces es administrar y no gestionar. Sí. Y yo, insisto, me parece que es una lección aprendida, así como también el tema de un manejo parlamentario muy deficiente, porque este acuerdo económico y social también tenía que ver con pongámonos de acuerdo estructuralmente sobre qué cuestiones tenemos que conversar en el país. Se fue en el Congreso ley a ley, conversando con los gobernadores, y terminó siendo un despilfarro de recursos, más en necesidad de responder a esas necesidades de la política territorial de cada uno de los gobernadores, que una convicción real de las cosas que teníamos que hacer. Entonces, dicho esto, que hay algunas más, obviamente, creo que en Cambiemos hay realmente un nivel de consenso muy fuerte. Estamos mirando para adelante, además. Digo, como oposición tenemos la responsabilidad de ejercer un dique de contención con estos temas que no estamos dispuestos a negociar, porque además son base de nuestro electorado y tenemos un mandato muy claro de la ciudadanía. Ahora, también tenemos una responsabilidad política de empezar a vislumbrar cómo le damos una alternativa de poder a la Argentina, cómo somos parte, todos los partidos que formamos parte de la coalición y todos los que también tengan vocación genuina de sumarse, con una vocación clara. El modelo del gobierno kirchnerista, inclusive en la figura de Alberto Fernández, que prometió moderación, diálogo, y terminó siendo una agenda de un cuarto gobierno kirchnerista, necesita una alternativa. Y para eso tenemos que dejar de lado, obviamente, las posiciones personales, las mezquindades, y construir con vocación para que los argentinos tengan una alternativa. ¿Qué pasó después del 2017 en el gobierno? Digo, ¿qué ocurrió, ¿no? Mirá, un gobierno teñido de amarillo hasta una pregunta. Y segundo, se sintieron, yo no sé si la palabra es traición, pero se sintieron correspondidos con determinados sectores de poder que parecían alinearse con una política muy distinta a la del kirchnerismo y terminaron prácticamente dándole la espalda a Macri, ¿o no? Frente a lo primero, Guillermo, la verdad que el 2017 creo que hubo un error de sobreestimación del respaldo que nos dio la ciudadanía, que realmente reafirmó esa vocación de cambio en el país. Y no digo que se pasó una actitud soberbia ni prepotente, porque nunca estuvo en el gen de Cambiemos, ni en el gobierno de Macri,
pero sí realmente a perder un poco proximidad y cercanía con los argentinos, que fue la base además que nos llevó a poder darle una alternativa de poder al país. Además, digo, y siendo justo también con la historia, tuvimos muchas dificultades agregadas a fines de 2017 y 2018. Un cambio en la comunidad internacional, sobre todo por el liderazgo de Trump, que generó mayores dificultades para mercados emergentes como el nuestro, una sequía que no tuvo precedentes, la limitación a los mercados financieros por parte de la Argentina, que también hicieron que tengamos que rever algunas cosas de las que pensábamos que podíamos llegar con un cambio gradual y hubo que tomar definiciones más difíciles. Más allá de esto, y con la autocrítica hecha, creo que el camino para lo que viene para adelante es fortalecer la coalición. Eso significa dar reglas del juego claras, tener claro cómo funciona y cómo se dirimen los conflictos hacia dentro de esa coalición, cómo se lleva también a síntesis y consensos cuando no estamos de acuerdo. Y después también fortalecer cada una de las referencias que tenemos hacia adentro de nuestro espacio, que son además referencias que la ciudadanía confía y que tienen capacidad y experiencia de gestión. En radicalismo a nivel nacional contamos con Mario Negri, Martín Lustó, Alfredo Cornejo, José Corral hizo una gestión en la ciudad de Santa Fe que, además de la que fui parte, que nos enorgullece por las cosas que se pudieron hacer en la ciudad. Y esta es una base para también salir a hablar con los vecinos. Obviamente, insisto, con las cosas que nos faltan y con la humildad para corregir y insisto, hacer una propuesta de futuro. No hay que reivindicar únicamente las cosas que se hicieron bien en el pasado, porque también otras que se hicieron mal. ¿Y en tu identidad te sentís más, o sea, profundamente radical? ¿Te sentís más de Juntos por el Cambio, de Cambiemos? ¿Cómo te definirías? O sea, y la pregunta apunta a si el radicalismo no ha perdido identidad dentro de la coalición. Yo soy profundamente radical porque además soy militante desde que tengo uso de conocimiento, pero no solamente la participación en la Franja Morada, en la Juventud Radical, que obviamente nos enorgullecen, sino por haber sido parte, como te decía, esto de experiencias de gestión, porque el radicalismo es un partido de poder que quiere transformar realidades. Dicho esto, creo que sí es una realidad a nivel internacional de que no existen más las propuestas políticas por parte de partidos de forma unilateral, única. No existen ni en Chile, ni en Brasil, ni en... Desaparecieron los escuditos y las y ahora hay una política de coaliciones, que también es sano y es razonable porque permiten encontrar puntos de acuerdo con gente que viene de otros partidos y que quizás no comparte toda nuestra propuesta política programática, pero sí nos podemos poner de acuerdo sobre cuestiones básicas. Y sobre eso le podemos hacer una oferta a la ciudadanía. Y yo en eso celebro que el radicalismo, que tiene ya más de 130 años de historia, sepa entender las necesidades de la época. Eso nos hace un partido de poder no solamente local, porque hace falta que haya gente con mucha vocación y voluntad de transformar las ciudades, las provincias, pero también el país. Si no tenemos una propuesta de país, no existe ningún otro nivel posible. Sí, pero es muy distinta la coalición que puede formar el peronismo, o sea, proveniente de distintos sectores, de la izquierda, de la derecha, del medio, del sindicalismo, de las distintas ramas, pero en el fondo dice, bueno, nosotros somos peronistas. Dice, en la coalición no pasa esto, digamos, vos mantenés tu identidad radical, que a lo mejor tenés que compartir una idea que no te simpatiza con sectores, por ejemplo, de la derecha, o por lo menos ya la llamada derecha económica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que en gran parte hay un nuevo denominador común que empieza a configurar las coaliciones políticas. Porque yo soy convencido de que para ser una sociedad más justa, equitativa, con oportunidades reales y de crecimiento económico, hace falta apostar a la educación y a una redistribución equitativa del ingreso. Esas son consignas de un gobierno progresista. Nada de lo que está haciendo el gobierno nacional. El gobierno nacional no es de izquierda. Esto, digamos, si ponemos las consideraciones políticas respecto de cuáles son las matrices, qué cosa más reaccionaria, sobre todo en un mundo, Guillermo, que ya no va a distinguir si uno es pobre o rico de acuerdo a la cantidad de bienes que tiene cuando nace, puntualmente, sino la capacidad que tiene de generar conocimiento. Los nuevos millonarios en el mundo, los nuevos unicornios, tienen que ver con la gente que logró aportar toda esa capacidad construida, parte de un país que les permitió lograr esa capacidad para explotar y generar riqueza. Bueno, en Argentina, nuestro gobierno nacional tuvo una determinación política de cerrar un año las aulas. ¿Qué forma de condenar más a los argentinos a la pobreza que quitarles el derecho básico a la educación? Además, no solamente a los niños y niñas, ¿qué política más excluyente para las mujeres, porque también tiene que ver una cuestión de género en esto, que cerrar las escuelas? Tengamos en cuenta que más del 85%
de los cuidados están a cargo de mujeres. A veces son las madres centralmente, pero son tías, abuelas. Y los chicos fuera de las escuelas significaron que un montón de mujeres tuvieron que dejar su oportunidad laboral o de formación para remitirse únicamente al cuidado familiar. ¿Eso es una política de izquierda? Bueno, yo creo que en realidad hay que discutir fuera de etiquetas, caso a caso, pensando realmente qué es lo mejor para el país y entendiendo además que no se hace una política de crecimiento genuino y de redistribución real si no entendemos de que está bueno que el que tenga intenciones de emprender, de trabajar, de generar su propia empresa, tenga todas las condiciones en el país. No está mal que nosotros pensemos que los argentinos pueden hacer una diferencia económica. Obviamente que eso tiene que ir pensado también de un Estado que brinde oportunidades y genere inclusión para los que más lo necesitan. Un Estado inteligente. Gracias, Juan, por estos minutos. Muy amable, gracias por esta charla. Al contrario, Guillermo, gracias a ustedes. Bueno, Juan Martín pasó con nosotros. Gracias, Jessy. Gracias, Lauti. Gracias, Eva. Bueno, por la producción de este programa. Hasta nuestro próximo.